Muy buenas, estimados. Pido perdón por no haber hecho videos hace tiempo, pero les tengo una gran noticia. Es por eso que mi promesa es ley y en este video tutorial enseñaré a instalar Slackware 15 con la edición estable porque esa es la única edición que funciona en modo Legacy. Próximamente enseñaré a instalar Slackware Current y para eso se necesita UEFI en la BIOS para el EFI del instalador Linux. También enseñaré en ese video a instalar Mate, el grandioso entorno de escritorio. Y también enseñaré algunos procedimientos, pasos adicionales. Y es por eso que no deben perderse de esta. A comenzar. Y bien, entonces ya estoy iniciando el archivo ISO que contiene el instalador de Slackware. Solo presiono la tecla Enter para continuar y solamente tengo que esperar un momento nada más. Ahí muestra la opción que permite mapear el teclado en diferentes idiomas. Esto se puede hacer en otro momento, por lo tanto yo presiono la tecla Enter para continuar y omitir esto. Ahí coloco el usuario root y voy a utilizar mi herramienta favorita para administrar unidades de almacenamiento y crearle particiones. Voy a utilizar el comando parted con este parámetro "-l" para que visualice las unidades disponibles. En la primera muestra la unidad virtual y solamente le suministré 50 gigas de espacio. En la parte de abajo muestra la unidad de CD o DVD-ROM de QEMU, pero yo voy a utilizar la primera. Voy a utilizar el comando parted. Coloco slash device slash SDA. Entonces, lo primero que hay que hacer es crearle tabla de particiones. Voy a utilizar el comando make table. Y como voy a instalar Slackware en modo Legacy, para el modo Legacy sería este. Y listo. Ahora voy a crear la primera partición. Voy a crear una partición de 100 megas de espacio para el arranque rápido. Para eso voy a utilizar el comando make part. Ahí sería una partición primaria. Entonces ahí escribo primary. El sistema de archivos sería NTFS. Voy a darle un valor de 0 para que se posicione la partición encima de todas, con un espacio de 100 megabytes. Escribo la letra I para ignorar y listo. Ahí escribo el comando print y ya tengo la primera partición creada. Voy por la siguiente. Esta partición la voy a utilizar para instalar el sistema Linux y esta vez voy a crear un distinto sistema de archivos. Razer FS. Voy a darle un valor de 1 para que se posicione debajo de la primera y le daría un espacio aproximado de 46 gigas. Aquí escribo la letra Y
para decir sí y después escribo la letra I para ignorar y listo. Escribo print y listo. Ya tengo la siguiente partición creada y voy por la última. Make part. Esta sería la partición swap. Linux swap. Aquí le doy un valor de 0 para que se posicione debajo de todas. Y le daría un valor de 1024 megas, equivalentes a 1 giga. Escribo la letra I para ignorar, otra vez I, y listo. Ya tengo las 3 particiones creadas y voy a activar la primera partición para que funcione en boot. Esa sería la partición para el arranque rápido. Aquí escribo, no recuerdo si era exactamente así, pero el número 1 representa la primera partición. Ahí escribo boot y esto significa que la partición estaría activa. Y listo. Si ustedes ven desde la columna flags, ahí dice boot. Significa que la primera partición ya está activa. Ahora voy a salir, voy a limpiar la pantalla y voy a darle formato a 2 particiones. Primero lo primero, la principal donde yo voy a instalar el sistema. Entonces ahí tendría que escribir la partición device SDA 2. Aquí escribo la letra Y para continuar y ya le está dando un formato rápido. Ahora sigue la partición swap. Entonces escribo make swap y aquí coloco la unidad particionada SDA número 3 y listo. Ahora solamente me falta activar la partición swap. Sería swap on. Coloco la unidad particionada SDA número 3 y listo. Voy a limpiar la pantalla y finalmente voy a utilizar el comando setup para proceder con cada uno de los pasos de instalación. Aquí voy a elegir keymap para mapear el teclado. Voy a buscar el idioma español. Sería este de ahí. Coloco el número 1 y listo. Ahí detecta la partición swap. OK. Aquí digo que no, porque yo no quiero que analice ni le dé formato. OK. Y listo. Entonces aquí me detecta un espacio así extraño. Solamente elijo la opción Select. Aquí digo que no, porque ya le di formato. Y aquí detecta la partición con el sistema de archivos ReiserFS. Aquí digo que no, yo no quiero que detecte otras particiones. Y elijo la primera opción y digo OK. En la primera elijo auto, es la más recomendada y digo OK. Y listo. Entonces voy a quitar 5 cosas. Este editor, la documentación, el entorno KDE, desactivo esta y esta nada más. Y digo OK. Entonces, esto yo lo voy a instalar en modo experto para que se desplace
de categoría en categoría. Así yo voy a desactivar cosas que yo no quiero que se instalen. Ahí viene la categoría A. Y listo. Ya terminé de configurar todas las categorías y se va a instalar todo lo que está activo, y lo que yo he desactivado jamás se instalaría. Esto va a tomar mucho tiempo. Yo estoy utilizando una máquina virtual de QEMU, la más tradicional, a través de la consola de comandos. Mientras esto toma su tiempo, yo tendré que pausar el video solo para abreviar. Y bien, volviendo al video tutorial, ya se instalaron todos los paquetes de categoría en categoría. Ahora ya se está generando el kernel y solo hay que esperar un momento. Esta es la versión 5.15.19. Ahora ya se están actualizando las fuentes tipográficas para el sistema Linux. Y bien, entonces ahí elijo la opción Skip y digo OK. Aquí elijo USB para una conectividad del mouse. Ahí tengo que configurar el network. Y esta parte es como, bueno, esto es como crearle una dirección web. Aquí podría utilizar este nombre, Slackware 64 bits. El dominio sería Gregor Klosker, pero abreviado. Entonces ya he completado la configuración de la network. En estos RC para el servicio, el inicio de sesión, hay algunas aplicaciones que se pueden elegir. Hay que conocer todo esto, es importante. Voy a elegir OpenVPN. Aquí digo que no. Aquí digo que sí. Voy a configurar la hora de acuerdo a mi zona, a mi país. Sería América Lima. Aquí está. Elijo PIN. El inicio de sesión sería con este Window Manager, Black Box, mi favorito. Próximamente haré un video tutorial de instalar Slackware con Blackbox. Y en Blackbox enseñaré a darle una increíble y estupenda personalización. Bueno, voy a elegir esta. Ahí voy a crearle una contraseña para el root. Y listo. Con esto ya he terminado de instalar Slackware, pero me faltaría instalar el cargador de arranque. Y yo voy a instalar grub. Voy a utilizar un shell
Esto representa a un TTY, algo así. Aquí voy a utilizar el comando chroot y esta sería la ubicación de montaje. Ahora ya puedo instalar desde ahí el crop. Es importante colocar la unidad completa. Sería /device/SDA. Si en todo caso diera un error en la instalación, solamente habría que forzar nada más. Aquí en la parte de abajo me dio un error y ahí se encuentra el reporte. Y para forzar hay que colocar este parámetro. Y listo. Grub ya está instalado. Solamente hay que actualizar. Hay que actualizar con este comando grub-make config-o. Es un parámetro que identifica la ubicación. Y en esa ubicación se encuentra el archivo grub que contiene un código fuente algo extenso. Por ahí se encuentra la configuración de entradas. Hay que salir del instalador de Slackware. Lo más recomendable es apagar la máquina para desconectar la memoria USB arrancable o en todo caso el archivo ISO, ya que yo estoy utilizando una máquina virtual. Entonces yo voy a apagar la máquina virtual con este comando. Haré una pequeña pausa nada más. Y listo. Ahí ya estoy iniciando Slackware desde el cargador de arranque Grub. Aquí elijo la primera entrada. Ahí tengo que esperar un momento. Y bien, entonces voy a iniciar sesión con el usuario root. Voy a utilizar el comando clear. Ahora yo haré más grande las fuentes tipográficas de este shell. Voy a utilizar el comando setFont. Voy a utilizar una de las fuentes. Third-123 o creo que era 132N. Ahí lo tienen, así como lo ven. Lo primero que haré será crear un usuario. Utilizo el comando user add-m-s/bin bash. Existen algunos shells. Yo podría utilizar en ese caso este. Con este también funcionaría. Podría utilizar el dash. Pero el más recomendado sería bash. Y seguido de esto pondría el usuario. Ahora voy a configurar los grupos, añadiendo algunos atributos, por supuesto. Usermod con el parámetro -a minúscula, G mayúscula. Primer atributo para el grupo sería wheel
Audio, Video, Plug Device, Neck Device, Power y finalmente el usuario. Ahora viene la contraseña. Voy a crearle una contraseña corta, una numérica, con este comando y seguido coloco el usuario. Así de rápido y simple. Ya tengo el usuario completo creado. Ahora voy a configurar algunas cosas. Voy a configurar el sudo con el comando vi sudo. Esta cosa la voy a activar borrando el numeral. Disculpen que yo no explique para qué hago cada cosita, para qué sirve otra cosa. La idea de hacer este video tutorial es avanzarlo y terminarlo rápido. Pero ya próximamente explicaré los detalles. Entonces, volviendo a esto, voy a copiar esta cosa del wheel. Esto se copia presionando la tecla Shift y la letra Y. Y después Shift más P. Algo así. Esto se borra. Para insertar hay que presionar la tecla I nada más. Aquí se coloca el usuario. Esto funciona para utilizar el sudo para cualquier tarea. Entonces aquí ya terminé de configurar eso. Presiono la tecla Control más C. Entonces coloco dos puntos. Guardo con W, Q. Voy a limpiar esto. Ahora voy a configurar otro archivo más. El archivo init. Voy a utilizar vi y la ubicación de ese archivo. /etc/init tab. Esto es lo más simple. Ustedes verán 6 cosas para elegir. La que más se utiliza es la número 4 para poder utilizar esa opción con algún display manager. En este momento no tengo ni uno, pero igual activaré la opción 4. Entonces ahí ya terminé de configurar esto. Puedo presionar la tecla Escape o Control más C para salir del modo inserción. Ahí coloco los dos puntos, coloco W para guardar, Q para salir y listo. Aquí limpio esto. Voy a salir del usuario root y voy a iniciar sesión con el usuario creado. Yo estoy utilizando un dispositivo Wi-Fi y por lo tanto voy a conectarme a una red inalámbrica. Con este comando, ese es el comando de Network Manager, pero con otra herramienta. Entonces me voy aquí y voy a utilizar esta. Salgo de esta, utilizo el comando clear. Ahora voy a iniciar sesión con el Window Manager, Black Box.
En la parte de abajo puedo desplazarme hacia cualquier otro escritorio. Y con esto me desplazo de ventana a otra ventana que ya esté abierta. Voy a utilizar el navegador Firefox y voy a descargar un par de cosas. Voy a descargar el complemento de Slack PKG Plus. Y después voy a descargar SVO PKG para instalar ese administrador de paquetes. Entonces voy a buscar desde aquí Slack PKG Plus. Esta de aquí sería la página oficial, pero siempre llevaría a esta. Voy a la pestaña Files. La preferencia de descarga sería esta opción. Si ustedes pueden ver la tasa numerosa de descargas, digamos que es la más recomendada. Así que yo voy a descargar esta. Aquí le doy Save File y la descarga está completada y terminada. Es pequeñito el archivo. Ahora voy por la siguiente descarga. El administrador SVO-PKG. Voy a la pestaña Downloads y pulso justo aquí. Guardo el archivo pulsando en el botón Save File. Y listo. Ambas descargas terminadas, completadas. Voy a utilizar una consola de comandos. Xterminal es mi favorita, pero faltaría configurarlo. Primero lo primero, tengo que encontrar el directorio y en la carpeta de descarga se encuentra todo el contenido. Ahí, como lo ven, ya tengo los dos complementos. Slack PKG Plus para el administrador principal de paquetes y también el otro complemento para el administrador de paquetes SVO PKG. Y voy a instalar los dos al mismo tiempo. Utilizo el comando sudo install pkg. Solamente coloco un asterisco. Esto se mostrará una sola vez. Y listo. Voy a limpiar esto. Y voy a configurar Slack PKG Plus. Veamos, aquí no hay nada. Creo que me equivoqué en la ubicación. Ahí me faltó la letra A. Y listo. Esto no es tan importante, pero siempre hay paquetes de 32 bits que funcionen en 64. Aquí le pongo número 1. Aquí que sea 50:2 para el tiempo de descargas. Aquí activaría la barra progresiva de descargas, actualización e instalación. Aquí activo la prioridad para los multilib. Activo esta cosa.
Aquí voy a aprovechar en añadir algunas fuentes. Slack only para agarrar más repositorios. En SB para el entorno de escritorio Mate. Aquí activo la primera opción del servidor multilead. Entonces aquí voy a copiar tres cosas. En verdad solamente tenía que copiar dos nada más en vez de tres. Ahí voy a modificar dos enlaces. Borro este enlace. Borro este enlace también. Ahí coloco en SB para el mate. Bajando hasta el final, hay que encontrar los enlaces, los servidores. Este es para el mate. Esto se copia. Hay que modificar esto. Aquí he dejado un espacio. Hay que tener cuidado con esto. Ahora voy por Slack only. Entonces, hasta ahí todo va muy bien. Ya terminé de configurar este archivo, este código fuente. Solamente hay que guardar desde aquí o sencillamente yo presiono Control más C porque este editor es como el VI. Ahí coloco dos puntos, W para guardar y Q para salir. Voy a configurar otro archivo más. Este se llama Mirrors. Entonces, solo tengo que activar un enlace de servidor. Esta vez voy a utilizar un servidor de Inglaterra, del Reino Unido. Si usamos Slack PKG Plus, entonces desde el archivo Mirrors siempre hay que elegir uno que tenga el protocolo HTTP. Entonces aquí ya terminé de configurar esto. Pero hay que presionar la tecla W para guardar y Q para salir. Entonces, hora de configurar y actualizar las llaves. Y listo. Voy a actualizar otra vez sin el GPG, porque todo ya está almacenado y permitido en las llaves. Mientras se toma su tiempo, voy a utilizar otro escritorio virtual. Voy a utilizar otra terminal. Voy a configurar el archivo svopkg. Exactamente la configuración sería slash etc slash svopkg slash svopkg.com. La contraseña de superusuario.
Aquí coloco master en vez de 15.0. Control más C para salir del modo inserción. Guardo y salgo. Ahí voy a sincronizar los paquetes. Ahí ya se están sincronizando los paquetes. Entonces voy a dar un vistazo desde el otro escritorio virtual a ver cómo va el asunto. Entonces voy a aprovechar en configurar el idioma para el entorno de escritorio Mate. Voy a utilizar otra terminal. Entonces desde aquí van a copiar esto. O si gustan lo modifican nada más. Aquí hay que colocar un numeral. Primero voy a insertar presionando la tecla I. Y listo. Ahí le puse un numeral para bloquear. Aquí le cambio el dominio. Quedaría exactamente así. Voy a salir del modo inserción. Dos puntos. W para guardar. Q para salir. Aquí en Slack PKG ya está finalizando la actualización de paquetes y le está dando un formato a toda la lista de manifiestos. Y listo. Voy a limpiar la pantalla de la consola con el comando clear. Esto es muy extraño. Ahí está bien. Ahora voy a instalar un Display Manager, el SDDN. Sudo slack pkg install SDDN. Aquí se muestra el diálogo y ahí están los dos paquetes. Entonces hay que seleccionar todo y le doy OK. Y listo. Entonces voy a instalar enseguida el entorno de escritorio Mate. Entonces, todo eso pertenece a Mate y se instala todo. Voy a elegir OK nada más. Y son muchísimos paquetes que se van a instalar. Entonces voy a dar un vistazo en el otro escritorio virtual para ver cómo va esto. Aquí ya se sincronizaron los paquetes del administrador SVO PKG. Entonces voy a instalar FastFetch. Y listo.
Entonces, ahí me faltó colocar un parámetro para que impida que me solicite confirmación, pero eso no importa. Coloco la P nada más. Mientras se toma su tiempo, voy a darle una pausa a este video solamente para abreviar nada más. Y bien, entonces, ya que terminé de instalar el Fast Fetch con el administrador de paquetes SVO-PKG y también el entorno de escritorio Mate con el administrador de paquetes principal /PKG, entonces le haré la última configuración. Desde ahí elijo Mate Session. Aquí es muy importante. Hay que reiniciar en vez de iniciar. Entonces voy a utilizar el comando sudo reboot. Entonces aquí elijo la primera entrada. Entonces, desde ahí inicio sesión, solo colocando la contraseña. Este es el teclado virtual del Display Manager SDDN. Entonces ahí coloco la contraseña y listo. Ya se ha iniciado Slackware con Mate. Le haré algunas configuraciones y otras cosas adicionales. Voy a eliminar este panel de abajo. Este panel lo voy a bajar desde arriba a abajo. Desde el superior al inferior. Le voy a dar un poco más de tamaño a los iconos. Que sea un valor de 35. Entonces voy a utilizar el panel de configuraciones de Mate. Le voy a dar otra apariencia. Aquí hay varios temas para las ventanas e incluso para darle diseño a esos botones que se encuentran en la parte alta de la barra de título. Mi favorito sería Mate, el Mate Black. Aquí voy a pulsar en el botón personalizar. Voy a darle un borde diferente a la ventana. Hay uno que se llama Ring Laguna Border. Este de aquí. En los temas de iconos no hay muchos, pero voy a instalar uno buenazo que pertenece a Min. Pero antes le voy a dar un tamaño más amplio al cursor del mouse. Aquí podría cambiar el fondo de escritorio. Voy a utilizar una consola de comandos. Voy a utilizar el de Mate Terminal. Ahí está. Voy a instalar un par de temas para cambiar el diseño de los iconos. Voy a utilizar el comando sudo /pkg.
install. El primero que voy a instalar sería min-x-icon. El siguiente tema sería min-y-icons. Y listo. Aquí tengo los dos temas. Ahí tengo los dos temas para cambiar el diseño de iconos. Entonces yo los instalo y digo OK. Esto no es nada pequeño. Esto podría tomar algo de tiempo porque uno de los temas debe ser un poco más grande de tamaño y también tiene que compilar. Entonces, lo mejor que yo podría hacer es pausar el video para abreviar o podría aprovechar en hacerle otras configuraciones para ganar más tiempo. Entonces voy a configurar este panel de mate con solo darle clic derecho, añadir al panel. Entonces voy a añadir los escritorios virtuales. Aquí está. Voy a configurar los escritorios virtuales. Le voy a dar un valor de 2. Y aquí ya se formó las dos filas. ¿Qué otra cosa podría añadirle? Bien, aquí en este momento tengo dos ventanas abiertas y no se visualiza aquí en el panel. Entonces voy a añadir algo más. Lista de ventanas. Entonces aquí aparecen un icono que representan tres botoncitos o tres puntos. Entonces yo tengo que configurar esa cosa. Tengo que moverlo. Lo muevo hacia un lado. Ahí está. Esto también lo voy a mover hacia el otro lado. Así de simple nada más. Y bien, les decía que esto tomará mucho tiempo. Me parece que el tema de iconos Y es el más grande en tamaño. Va a tomar su tiempo, va a demorar en compilar, en instalarse también. Voy a mostrarles algunas cosas. Voy a utilizar otra terminal de mate. Veamos el consumo global de memoria RAM utilizando el comando htop. No se aprecia muchísimo el color, no sé si será porque le bajé el brillo, pero por aquí visualiza, por ahí visualiza algo de 482 megas. Este sería el consumo global de memoria RAM. Pero voy a salir primero de htop. Voy a configurar las fuentes y colores. Entonces ya le hice una pequeña configuración. Voy a probar otra vez utilizando htop. Ahí cambia un poquitito nada más. No resalta muy bien.
Tiene un consumo total de 489 megas, está en algo. Entonces voy a salir otra vez. Le voy a dar un color más claro a las fuentes. Otra vez voy a utilizar Edge Top. En verdad no cambia nada. Tal vez sea por el brillo de pantalla que yo le configuré. Pero también podrán ver el consumo de RAM, procesador, a través de estas columnas. Justo por aquí. También la lista de procesos. Cuáles son los programas que están corriendo. Entonces, había instalado FastPage. Ahí está. Sistema operativo Slackware 15.0 y muestra la arquitectura de 64 bits. Esto significa que estoy utilizando la edición stable o estable. Voy a volver al principal escritorio virtual para ver cómo va el asunto. Y ya les decía que esto tomará algo de tiempo. Voy a pausar el video para darle una abreviación. Y bien, entonces ahí ya se instalaron los temas para cambiar el diseño de iconos. Voy a cerrar esto. Voy al panel de configuración de Mate. En apariencia. Después tengo que pulsar en el botón personalizar y voy a la pestaña de iconos. Aquí hay una numerosa cantidad de temas. MinX, DAR. Voy a elegir esta. Si ustedes ven en la barra de estado, aquí ha cambiado, por ejemplo, el icono de este altavoz y el icono del Wi-Fi. Aquí se ha cambiado el logotipo. Ahí tiene el logotipo de Linux Mint. Y vean este diseño. A mí en particular no me gusta muchísimo. Por lo tanto, yo prefiero el de MinY. Podría escoger este. Ahí ha cambiado significativamente estos iconos que ven en el panel de configuración. Vean este estupendo diseño. Otros creerán que este sistema o distribución Linux es el mismísimo Linux Mint, pero en verdad es el tema de iconos Mint. Aquí también ha cambiado en la bandeja de estado. El altavoz, el de Wi-Fi, aquí también ha cambiado el logotipo. Esto se puede modificar también. Vean este increíble diseño. Elegante, ¿no? Y bien, hasta aquí he terminado de hacer este video tutorial. El video ha sido muy extenso y la idea era acabar lo más rápido posible. Si este video les fue muy agradable, muy divertido, interesante y de gran ayuda, entonces apóyenme con un gran y generoso like y suscríbanse a mi canal para más videos, más tutoriales
Más novedades.